¿Cómo están, familia? Qué gusto me da saludarles en un devocional más. Que Dios trabaje en nuestras vidas en esas áreas para poder ser esos árboles de olivo. Que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar con los devocionales que estamos teniendo y en este día vamos a tener la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y en esta lectura vamos a ver algunos aspectos sobre la guerra espiritual de los dos reinos. Dice la Escritura: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos nadie le podía atar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Dice, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vamos a ver cómo en este pasaje, de una manera que mucha gente pudiera haber visto natural esto, ¿verdad? De que un endemoniado corre ahí hacia el Señor Jesucristo. Pero vamos a identificar nosotros por qué se dio esto, la raíz de por qué se originó esto. El caso es que existe un conflicto entre dos reinos invisibles: el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿sí? Y en la liberación de este endemoniado gadareno, ¿sí?, o actualmente de las personas que pudieran tener alguna posesión demoníaca, entra en conflicto estos dos reinos, ¿sí?, que, como dije, está representado el reino de las tinieblas por Satanás y los demonios, y el reino de Dios representado por el Señor Jesucristo y todos los creyentes que hemos sido salvados por Él, que hemos sido redimidos por Él y que continuamos el ministerio del Señor Jesucristo en su nombre. Ahora, hay dos aspectos aquí que debemos de recalcar. Satanás siempre quiere actuar de manera oculta, de manera escondida las cosas que ve. Y el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él vino a sacar toda obra de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Por tanto, Satanás teme esto, de que sus obras, sus artimañas sean dadas a conocer a la gente, porque Él lo que busca es obrar siempre de manera invisible, de manera oculta. La segunda cosa que tenemos que notar nosotros es que el reino de Dios muestra la supremacía de Dios hacia el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Lo podemos ver ahí, que cómo vino el endemoniado gadareno en el verso 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, ¿verdad? Aquí podemos ver la supremacía del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Y cómo este reino de Dios, ¿verdad?, cuando una persona es liberada, se expande
este reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios llega a esa persona que es liberada, ¿verdad? Y entonces el reino de Dios empieza a expandirse en la medida en que las personas son liberadas, son sacadas de ese reino de las tinieblas y traídas al reino de la luz del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, nos demos cuenta de esto? Porque vamos a ver, porque nosotros tenemos esa distinción y esa característica de Dios para nuestra vida. Bueno, sabemos en lo natural que, por ejemplo, una nación tiene un ejército que puede utilizar cuando tiene un conflicto o guerra contra otro país, ¿verdad? Utiliza a su ejército, ¿sí? Nosotros, como creyentes, Dios nos ha equipado con armas espirituales que debemos de usar para que su reino se expanda, se establezca y se reafirme hasta que Él venga, ¿sí? La iglesia somos el único cuerpo aquí en la tierra que tiene esas armas espirituales y que podemos definir el rumbo de la historia de un país, de una nación, ¿verdad? Y asimismo de las personas, como fue el caso de este endemoniado gadareno. Bueno, también es importante que nosotros nos sometamos a Él, ¿verdad? Y para que nos pueda dar esta autoridad espiritual que nosotros tenemos y podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado, de ir y predicar su palabra, como escuchábamos en este día, ¿verdad? En la predicación, de ir y imponer manos sobre los enfermos y de echar fuera demonios. Es una tarea especial que tiene la iglesia en este tiempo y es muy importante que nosotros recapacitemos en esto y que nos aboquemos a lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. ¿Por qué no oramos en este momento y le pedimos a Dios que Él nos abra los ojos, ¿verdad? Y que nosotros podamos tener esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el don inefable del Espíritu Santo que nos has dado. Te agradecemos, Espíritu Santo, por llenarnos conforme a tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos de tu Espíritu Santo. Pedimos, oh Dios, que a tu iglesia nos ayudes a ejercer esta autoridad y este poder que nos has dado, oh Dios, para irrumpir en el reino de las tinieblas y sacar a las almas que están cautivas, que tienen estas prisiones espirituales, Señor, para que puedan ser liberadas y puedan ser salvas. Te agradecemos infinitamente por tu palabra, porque aun y cuando pasó mucho tiempo de esta lectura que hicimos de tu palabra, de la liberación del hombre en Gadara, así también en este tiempo tú sigues liberando a las personas, tú sigues sanando a las personas. Y Padre, nos ponemos en tus benditas manos para que nos uses conforme a tu gracia, a tu misericordia, con la autoridad que nos has dado como hijos de Dios hasta que tú vengas por tu iglesia. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Amén. Les agradecemos, ¿verdad?, que continúen con estos devocionales y no perdamos la comunión que debemos de tener con el Espíritu Santo. Continuemos con estos devocionales. Dios les bendiga.